Bienvenidos hermanos a este primer culto del mes de septiembre. Gracias por apoyarnos en las alabanzas, en la oración y en el estudio de la palabra. Gracias hermanos porque siempre contamos con su apoyo. Ahora vamos a empezar este servicio con una oración. Oremos. Bendito y soberano Dios, una vez más te damos infinitas gracias. Gracias Dios eterno por este primer día del mes de septiembre, poderlo empezar bajo la dirección tuya, Señor, y colocar la semana para que seas tú guiándonos y bendiciéndonos, Dios santo y poderoso. Ahora, Señor, rogamos que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos, Señor, para poder participar de todo lo que vamos a realizar en esta mañana. Señor, glorifícate ahora y siempre en nuestra iglesia, Padre Santo, en todo lo que se hace, en las alabanzas, en el estudio de tu palabra, Señor. Bendecido sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque hemos orado y te damos infinitas gracias en el amor del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 92. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y después pasamos al 12 hasta el 15. Dice la palabra de Dios así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Este salmo nos invita a servirle desde nuestra juventud. No interesa la edad que tengamos para poder servir hasta el final de nuestras vidas. Es un llamado que el Señor nos hace para que nosotros podamos siempre tener en nuestra mente y en nuestra conciencia el deseo de alabar y glorificar el nombre de Dios, y participar en las enseñanzas, participar en lo que se realiza para la obra del Señor. Ahora vamos a dejar el servicio en manos de los jóvenes que nos van a dirigir en las alabanzas. Los invitamos.
buenos días mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a esta enseñanza dominical que le ofrece la Iglesia Confraternidad Almirante Padilla. Para que todas las cosas funcionen muy bien, se necesita de hacerles mantenimiento, es decir, es necesario estarlas limpiando. Porque con el uso y el transcurso del tiempo, las máquinas y los diferentes accesorios que utilizamos se llenan de mugre que impiden su buen funcionamiento. Los seres humanos funcionamos de esa misma manera. Con el tiempo y los diferentes problemas de cada día, nuestro corazón se va llenando de mugre que contamina nuestro cuerpo y no nos deja actuar de la mejor manera. Esa mugre en nuestro corazón puede ser diferentes cosas, muchas cosas. Así que en esta mañana les invito a pasar a la palabra del Señor y abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 7:1. Dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, versículo 1 dice Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Les invito a que pongamos este servicio en las manos de nuestro Dios. Amado Dios, gracias te damos por este día tan maravilloso que nos regalas, Señor. Gracias por este tiempo en el cual nos podemos acercarnos a tu palabra juntos y poder ser edificados a través de ella, Señor. Te pido, Señor, que tú abras la mente y el corazón de cada oyente, Señor, y que me utilices a mí para ser ese instrumento quien edifica y construye vidas, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a retener, pero también a aplicar la palabra en nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como hemos observado, hemos leído, existen diferencias vitales, tanto de carácter moral como espiritual, así como de creencias objetivas entre un cristiano y alguien que no lo es. Pablo llama aquí a la separación. ¿Por qué tal separación? Bueno, porque hay una incompatibilidad. No hay compatibilidad. No existe punto de unión entre dos vidas diferentes. Es imposible que la pureza cristiana y la inmoralidad pagana formen juntas una yunta. El cristiano no puede caminar con el Señor y el mundo al mismo tiempo.
si nosotros pretendemos hacer caso omiso de estas advertencias, solo será para un daño y perjuicio de la vida espiritual del cristiano, en la que su relación con Dios se deteriorará, se quebrantará y será perjudicado gravemente. También hemos observado que existen promesas que Dios nos ha dado en su palabra, por las que bien merece la pena que usted y yo las obedezcamos. Pero se nos pide unas demandas. Esas promesas van acompañadas de algunos requerimientos. Y es muy importante notar en las Escrituras que siempre junto a las promesas de Dios hay una premisa. Es decir, hay una condición que obedecer para que esas cosas prometidas se cumplan y las podamos vivir en nuestra experiencia diaria. En este contexto, Pablo está aplicando estas promesas que originalmente eran para el pacto con Israel, la aplica a la iglesia, quien es el real Israel espiritual, como nos lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 16. Así que las promesas que aquí menciona Pablo no son proféticas, más bien se relacionan con la vida de la iglesia, en este caso la iglesia de Corinto. Y como también nosotros somos iglesia, también entonces se relaciona con la vida de la iglesia. Pablo dice, porque tenemos estas promesas, ya son nuestras, pero hay unas premisas, van acompañadas con un requerimiento, con una demanda de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no obedecemos a esas demandas? ¿Qué pasa si nosotros no obedecemos a esos requerimientos? Pues muy sencillo, mi querido hermano y amigo, no se podrán cumplir, no la podemos disfrutar. No podemos vivirlas en nuestra vida diaria, no la podemos experimentar. Porque recuerde, la demanda de Dios es que usted y yo, que somos iglesia, seamos santa. Vivamos vidas santificadas. Ya somos santos, pero necesitamos ir perfeccionando esa santidad en nuestro diario vivir. Por eso el texto nos dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué pasa si no obedecemos a esas demandas, a esos requerimientos que vemos acá en esta porción que hemos leído? Pues tendremos unas consecuencias. Y de eso precisamente es el tema con que vamos a concluir esta serie de la santidad. Nuestro último tema es consecuencias de no vivir en santidad. Hay unas consecuencias si no obedecemos esas demandas, esos requerimientos. Vamos a mirar cuáles son esas consecuencias. Y la primera consecuencia que podemos apreciar acá, la podemos sacar de algo positivo a algo negativo. Dice el versículo 16, en la parte B, dice, y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí el Señor nos promete que si nos separamos de la contaminación, Dios va a ser nuestro Dios personal. Dios va a habitar y va a andar en medio de nosotros. Será nuestro Dios y nosotros somos su pueblo.
Pero ¿qué pasa si nosotros no obedecemos a esa demanda, a esos requerimientos? Pues no vamos a disfrutar de que Dios sea nuestro Dios personal. Así que la primera consecuencia es que Dios no será nuestro Dios personal. Dios nos promete aquí que Él estará por nosotros y estará a nuestro favor siempre y cuando usted y yo, como templo de Dios, cumplamos con sus condiciones. Observamos que cada promesa aquí que nos está colocando el Señor está antecedida por esa palabra y, que condiciona la promesa a las demandas que Dios ha hecho con anterioridad. Lo que Dios nos dice aquí es que Él se dará a nosotros, nos cuidará, nos protegerá siempre y cuando cumplimos sus demandas. Pero cuando no cumplimos, todo esto se nos vuelve negativo. Así que Dios entonces no actuará como nuestro Dios personal. No nos protegerá, no nos cuidará. Tampoco seremos su pueblo, no seremos su morada, no seremos su habitación. Mi querido hermano, cuando no atendemos a las demandas, a los requerimientos, a las condiciones que Él quiere, entonces habrá una división. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando usted y yo no vivimos en santidad, nuestro compañerismo, nuestra relación se rompe. El pecado se convierte en nuestro Dios y dejará Dios ser nuestro Dios. Un creyente sin santidad, mi querido hermano, es un creyente sin poder, es un creyente desprotegido, es un creyente que no dará fruto, se vuelve infructuoso, inútil. Y Dios no nos quiere ver así. Dios nos quiere ver unos hijos y unas hijas productivas, unas hijas que Él nos provea, nos cuide, nos bendiga. Así que la primera consecuencia, hermanos, de no vivir una vida de santidad es que Dios no será nuestro Dios personal. La segunda consecuencia de no vivir en santidad, la promesa que Dios nos da, dice en la última parte del versículo 17b, dice: y yo os recibiré. Yo les daré la bienvenida. Yo les recibiré cuando ustedes toquen la puerta, cuando ustedes toquen mi trono. Cuando nosotros no obedecemos las condiciones, entonces Dios no atenderá cuando lo buscamos. Esa es la segunda consecuencia. Tampoco Dios no nos recibirá y escuchará cuando usted y yo clamemos por su ayuda y socorro en nuestras necesidades. El mismo versículo de Isaías 59, en la parte, versículo 2, en la parte B, dice: vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírnos. La Biblia dice que Dios responde la oración del justo, del recto, del que vive en santidad, pero que no escucha la oración del malvado. Proverbios 15:29 lo dice: cuando yo vivo en santidad, tengo la autoridad, mi querido hermano, para pedirle a Dios de que me ayude, de que me prospere, de que me sane. Y tenemos la certeza de que Dios va a responder en su tiempo, porque sus tiempos siempre son perfectos. Cuando yo tengo la autoridad, puedo dirigirme al Señor con mi cabeza erguida y no desvergonzado. Miremos la tercera consecuencia. La tercera consecuencia nos dice el versículo 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Cuando no vivimos vidas santas, Dios no nos trata como un padre. Es decir, quedamos desprotegidos. Quedamos fuera de su paternidad. Dios se encarga de dejarnos, como se dice, a dispensas del enemigo. Dios no tendrá derecho de guardarnos, de protegernos, de defendernos contra nuestros enemigos. Dios no empezará a sacar la cara por usted ni por mí cuando no vivimos vidas santas. Y un enemigo no necesariamente quiere decir una persona, sino también una enfermedad, una aflicción, una situación difícil. Mi querido hermano, Dios disciplinará al santo que peca. Lo dice Hebreos 12:6. Pero siempre nos disciplinará. ¿Con qué propósito? Es de llevarnos a la santidad de Él. Lo dice el versículo 9-10 de Hebreos capítulo 12. Así que la tercera consecuencia es que Dios no nos trata como un padre. Pero miremos una cuarta consecuencia. En el versículo 7, en la última parte, dice Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi querido hermano, cuando yo no vivo en santidad, yo no puedo completar la obra de mi santificación. Y aquí la palabra santificación, perfección, perdón, no tiene que ver con una perfección absoluta y sin pecado. No. Pablo no está hablando de un estado de perfección sin pecado, sino Pablo está hablando aquí de una perfección, de una completa, de una entera santificación. La santificación se logra, mi querido hermano, cuando yo, como dice Pablo, me limpio. Pero cuando yo no me limpio, no vivo en una vida de santidad, mi santificación no se completa. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado en Filipenses capítulo 3, pero prosigo. Hermanos, tenemos que seguir buscando la santidad. Pero cuando yo no vivo, no se completa, se trunca mi santidad. Esas son las consecuencias de no vivir en una santidad. Mi querido hermano, ¿cómo podemos cambiar esta situación? Porque no podemos vivir aislados, alejados de nuestro Dios. Si usted y yo queremos cambiar esta situación, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, gracias a Dios que tenemos la solución. ¿Qué debemos hacer? Pues el primer paso, mi querido hermano, es que venga conmigo y demos este primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Es hacer caso a la palabra del Señor. Pablo aquí, citando estas promesas, dice, coge del Antiguo Testamento, porque esto lo profetizó ya los antiguos, los profetas. Y dice, salid, en el versículo 17, apartaos y no toquéis lo impuro. Esto, mi querido hermano, tenemos que hacer caso a la palabra, porque si no hacemos caso a la palabra, entonces viviremos y no podemos disfrutar de las bendiciones o de las promesas que aquí está plasmando el apóstol Pablo. Mi querido hermano, si nos separamos a nosotros mismos de esa forma de pensar y de actuar del mundo, se nos promete una relación más cercana con Dios. La segunda manera de cómo es limpiarnos en los aspectos de la carne, es decir, los aspectos del cuerpo. Limpiarnos entonces en los aspectos de la carne, es decir, los aspectos del cuerpo. Y mire cómo comienza Pablo. Limpiémonos. Pablo se incluye entre los corintios cristianos, en la categoría de aquellos que necesitan ser limpiados. Si Pablo se incluyó a sí mismo entre aquellos que necesitan ser limpiados, ¿qué hay sobre nosotros, mis queridos hermanos? Nosotros no podemos limpiarnos nuestra propia conciencia de culpa. No podemos borrar una mancha de nuestra conciencia culpable.
por nuestros pecados, pero Dios lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Después de haber sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, nuestros corazones aún necesitan una limpieza diaria de la contaminación que adquirimos cada día. Nuestros cuerpos necesitan esa limpieza, pero no una limpieza con agua y con jabón, sino una limpieza interna, una autoevaluación de nosotros mismos. Limpiémonos. Es una obra suya y mía. Esa es una responsabilidad. Tenemos que cooperar con el Espíritu Santo en esta limpieza de nuestro cuerpo. Mi querido hermano, la vida de santidad que Dios nos ha llamado a vivir no es de un día, no es de una semana, no es de un mes. Debemos proponernos vivir una vida de santidad. Y para eso debemos hacer de la santidad un estilo de vida. El apóstol Pablo menciona la importancia de limpiar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también es templo de Dios. Lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Pablo hace la diferencia entre la contaminación del cuerpo y la contaminación del espíritu. ¿Cuáles son esos pecados del cuerpo? Esos pecados de la carne. Pues Pablo no los menciona acá, pero en otras cartas Pablo los menciona. ¿Cuáles serán? Pues son esos deseos impuros, esas pasiones desenfrenadas, los excesos del alcoholismo, la glotonería, el libertinaje, los afectos equivocados. Todo eso son pecados del cuerpo que se van contaminando a medida que pasa el tiempo, mi querido hermano. Y es necesario esa limpieza, porque Dios nos quiere ver no solamente nuestro corazón limpio, sino también nuestro cuerpo limpio. Todo nuestro ser debe vivir en santidad. Pablo también, la tercera manera, él es limpiándonos en cuanto a los aspectos del espíritu. ¿Cuáles serán esos pecados del espíritu? Bueno, tenemos la vanidad, el orgullo, el engreimiento, la altanería, la incredulidad, la codicia, el odio, el rencor, la amargura, nuestra propia justicia, nuestros propios enfoques, nuestro propio legalismo. Todo pecado constituye una impureza ante la vista de nuestro Dios. Estos son pues ejemplos de pecados del cuerpo y del espíritu, y sus efectos son destructivos, son aislamiento, son alejamiento espiritual de nuestro Dios. En esta sociedad permisiva, la palabra de Dios nos condena esos pecados del cuerpo y del espíritu. Si un cristiano se deja arrastrar por ellos, mis queridos hermanos, entonces Dios no le puede tratar como un padre. Dios no será su Dios personal, ni podrá disfrutar de ese compañerismo con Él. Dios no atenderá a nuestras oraciones. Aunque ese cristiano sigue siendo su hijo, no podrá disfrutar de una relación de compañerismo, de una relación, de una comunión, de una sintonía con nuestro Dios. Él tendrá que sufrir las consecuencias de su alejamiento espiritual. Así que, mi querido hermano, la recomendación es limpiémonos de toda esa contaminación, tanto del cuerpo como del espíritu, porque ambos son templos del Espíritu de Dios. En términos prácticos, ¿cómo podemos limpiarnos de esa contaminación que recibimos a diario? Pues en Juan 7:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, es con la palabra de Dios. También podemos, en términos prácticos, ir limpiándonos cuando crucificamos nuestra vieja naturaleza, como nos habla también en el libro de Romanos capítulo 6. La oración de confesión también es otro medio práctico en la cual podemos ir limpiando nuestra
nuestro cuerpo y nuestro espíritu, es decir, nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo, hermano, nos capacite con su poder para vivir una vida de santidad y de obediencia a Dios, pero también cooperemos con Él. Hagamos nuestra parte también, mi querido hermano. Como conclusión, en esta mañana sobre el tema de las consecuencias de no vivir en santidad, podemos decir, Pablo dice, porque tenemos tales promesas de que Dios morará entre nosotros, que nos recibirá y será nuestro Padre, son suficientes, hermanos, para que usted y yo vivamos motivados para buscar, para seguir la santidad como debe ser en el temor de Dios. Es para agradar no a nosotros, no para agradarle a los demás, sino para agradar a Dios. Por eso debemos seguir buscando la santidad. Por eso debemos de ir limpiando todo nuestro ser, nuestra alma, espíritu y cuerpo, como lo dice en Tesalonicenses. Mi querido hermano y amigo, vimos una serie de características donde podemos desarrollar nuestra santidad. Repasémosla. Hablamos del amor, hablamos de la oración, de la fe, del perdón, de la adoración, de la sexualidad y de las concupiscencias. Yo te pregunto hoy, ya para terminar, mi querido hermano y amigo, ¿cuál va a ser su actitud frente al tema de hoy, frente al tema de estas consecuencias de no vivir vidas de santidad? Pues mi apreciado amigo y hermano, vengan conmigo y tomemos la decisión de seguir en este proceso de la santificación, de ir conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo, que es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Mi querido hermano, recordemos, sin santidad no podemos ver a Dios. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere atender nuestras oraciones. Dios quiere ser un Dios personal de nosotros. Así que vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Vivamos en ese Dios que ya nos hizo santo, pero que todavía no se ha consumado nuestra santidad. Trabajémosla. Sigamos en ese proceso de nuestra santificación. Mi querido hermano y amigo, esa es la invitación en esta mañana. Vengan conmigo y vivamos vidas santas. Dios me les bendiga. Para el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, ya terminamos la serie de la santidad. Ahora vamos a iniciar otra serie. No nos lo perdamos. Desde ya les invito a que nos conectemos, si Dios nos cambia los planes, para dentro de 8 días, por este mismo canal de YouTube de nuestra iglesia, Confraternidad Almirante Padilla, Bogotá. Si no se ha suscrito, suscríbase y ahí va a disfrutar de más contenido que tenemos para usted y para que sigamos nuestra vida cristiana. Así que, mis queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que esta enseñanza doctrinal bíblica nos haya bendecido y también hagamos los respectivos ajustes en nuestra vida cristiana. ¿Queremos disfrutar de todo esto? Pues claro que sí. Así que hagamos esos ajustes en nuestra vida. Mis queridos hermanos y amigos, muchas bendiciones. Feliz inicio de semana y mis sinceras bendiciones de parte de nuestro querido y Salvador, Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Buenos días, niños. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de escuela dominical y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos una vez más, aunque estamos lejos, aunque estamos a distancia, pero gracias a Dios por estos medios que nos permite utilizar para estar un poquito juntos. Y bueno, para empezar la clase del día de hoy vamos a estar orando y dándole gracias a Dios. Señor, en este momento yo te quiero dar muchas gracias por tu gran amor, por tu fidelidad. Gracias por habernos cuidado durante esta semana, por habernos dado todo lo que necesitamos, por habernos dado provisión.
y por haber cuidado de nuestra salud a pesar de las circunstancias que suceden, Dios. Gracias por cada niño, Señor, y por sus familias que en este momento están reunidos para aprender de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que lo que aprendamos hoy, lo que tú nos quieras enseñar, lo podamos vivir y llevar a cabo en nuestra vida todos los días. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, les recuerdo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. En estas últimas reuniones hemos estado hablando acerca de cómo vivir en santidad, cómo vivir en integridad delante de Dios. Y recuerden que la santidad es estar alejados del pecado. Y el pecado es todo lo que yo hago, pienso y digo que va en contra de Dios. Y hemos tenido unos personajes muy chéveres, muy importantes que han estado con nosotros acompañándonos, como fue Daniel, como fue David, como fue José, que ellos nos dijeron que sí es posible vivir en santidad y en integridad. Y el día de hoy, pues también tenemos un invitado muy especial. Es un gran personaje que nos cuenta la Biblia y él nos va a compartir hoy cómo es esa experiencia de poder ser una persona íntegra, en este caso y en su historia, con su familia, con sus empleados y con las personas con las que él vivía en aquella época. Entonces vamos a darle una bienvenida al señor Job. ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos, niños! A ver, aplausos. Hola. Hola, muy buenos días, Job. Mi nombre es Laura y le doy la bienvenida a este espacio muy especial, este espacio infantil y donde hay muchos niños ahorita queriendo aprender más acerca de tu historia, la historia de Job. Muy agradecido porque me invites a tu programa. Listo. Bueno, nosotros hemos escuchado muchas cosas muy bonitas acerca de Job. Una de ellas es que es un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo que queremos es saber un poquito, por ejemplo, cómo era ese hombre íntegro con su familia. Con mi familia. Bueno, íntegro con mi familia, pues amo mucho a mis hijos, amo a mi esposa. Y aparte de amarlos, pues también estoy pendiente de ellos, de cómo se comportan y les enseño todas las cosas que he aprendido de parte de Dios. Entonces, respeto a mi esposa y respeto a mis hijos. Qué bien. ¿Y qué más nos puedes contar respecto a tu familia? Bueno, mis hijos, yo hago sacrificio por ellos de vez en cuando y por mi familia, pues para presentarlos siempre delante de Dios, justos y sin mal. Ah, qué bien. Y también hemos escuchado que tienes empleados y muchos empleados. ¿Cómo muestras que eres justo con ellos? Con mis empleados, pues bueno, yo tengo muchas haciendas, mucho ganado, camellos, ovejas, y pues yo soy justo con el sueldo que les pago su sueldo a tiempo, estoy pendiente de que no les falte su comida, su vestido, que estén contentos, que estén tranquilos, que no se estresen, que estén lo más posible con mucho bienestar, muy bien en sus casas y con sus familias. Ah, qué bueno, deben estar muy agradecidos esos empleados con Job. Y Job, ¿y cómo es esa relación, esa convivencia con los vecinos o los amigos que están alrededor? Ah, bueno, con mis vecinos también tenemos una relación muy chévere porque pues de vez en cuando nos reunimos, comemos juntos, hacemos asados, compartimos el pan. Y aparte, pues lo más importante, compartimos lo espiritual. Yo les enseño de mi Dios, de ese Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que creó todas las cosas que hoy vemos en este mundo. Ah, bueno. Y algo que también hemos escuchado es que es temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo puedes lograr ser apartado del mal cuando a veces es difícil que no hagamos cosas malas? Es difícil apartarse del mal en este mundo tan lleno de maldad, pero por medio de la comunión que tengo con Dios, de ser un hombre que teme a Dios, un hombre temeroso de ese Dios todopoderoso, me aparto del mal, creyendo en que perdón, es que se me atragantó un poquito. Entonces,
ese Dios todopoderoso que creó todas las cosas, Él es santo y pues como Él es santo, yo debo comportarme de acuerdo a lo que Él me manda. Él me dice que sea santo como Él es santo. Bueno, hemos escuchado todo eso y eso es muy especial. ¿Y qué se siente el que las personas que te rodean, tu familia, tus empleados, tus vecinos, tengan una buena opinión? ¿Cómo se siente eso? Bueno, eso de la buena opinión pues no viene de parte mía, sino es de parte de la comunión que tengo con Dios y que Él me da el poder de dar ese testimonio a todos mis empleados, a todos mis familiares, a mis vecinos. Él es el que me da el poder y el que me hace ser santo todos los días, y pues eso lo logro por medio de una comunión con Él. Todos los días me presento delante de Él, todos los días, niños, le pido perdón, reconozco delante de Él que yo soy pecador y que necesito de ese perdón, del perdón del Padre Celestial. ¿Cómo lo hago yo? Por medio de sacrificios. Continuamente hago sacrificios por mis hijos, por mí, porque a veces me pongo a pensar y meditar qué cosas malas pude haber hecho en la semana, en el mes, en el año, con mis consiervos, con mi familia, con mis hijos, con las personas que de pronto por casualidad nos encontramos y de pronto haya pecado contra esas personas. Entonces continuamente tengo la costumbre, señorita Laura, Sí. de hacer sacrificio por mis hijos y por mí. Ah, qué bien. Listo, niños. Entonces eso me recuerda a un versículo que está en la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:18. Entonces le vamos a pedir al favor a la profe Laura que esta mañana nos enseñe ese versículo. Entonces con nosotros nuestra profe Laura. Listo. Entonces buscamos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Entonces si estás ahí, si tienes tu Biblia, vas a buscarla rápido, rápido, o si el papito o la mamita están ahí al lado, que nos busquen 2 de Corintios 10, versículo 18. Corran rápido. 2 de Corintios 10. 18, capítulo 10, versículo 18. Y dice de la siguiente manera: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. sino aquel a quien Dios alaba. Muy bien, vamos a repetirlo otra vez. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, Porque no es aprobado quien se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. sino aquel a quien Dios alaba. 2 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 18. versículo 18. Y este texto me parece muy interesante, Job, porque nos dice que si nosotros, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, agradamos a Dios, pues vamos a estar bien y en paz con todos los que nos rodean, sea nuestra familia, sean nuestros amigos. Incluso la Biblia dice que podemos estar en paz con nuestros enemigos. Y algo muy interesante de la historia de Job, en todo lo que nos contó y lo que nosotros mismos dijimos, es que el mismo Dios, como dice el versículo que acabamos de decir, en Job nos cuenta en el capítulo 1 que el mismo Dios decía de Job que era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué privilegio que el mismo Dios sea el que hable así de nosotros. Y entonces, Job, ¿cuál es la invitación a los niños para seguir viviendo una vida en integridad? Bueno, la invitación es que allá en sus casitas, acuérdense que en mi tiempo yo tenía que hacer sacrificio de animalitos, pero ahora tenemos el sacrificio más especial, que es al Señor Jesús, que murió por nosotros y que todos los días Él está dispuesto a perdonarnos. La palabra de Dios dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir consuelo. Entonces todos los días podemos pedirle perdón a nuestro Señor Jesús de todas las faltas que cometemos. Si decimos una mentira, eso lo podemos llevar ante el trono de la gracia.
si cometimos alguna falta grave, eso lo podemos llevar ante el trono de la gracia, Laura. Y todos los niños allá en sus casitas lo pueden hacer, sus papitos lo pueden hacer, pueden presentarse con tranquilidad ante el trono de la gracia. Entonces, yo quisiera, Laura, que en esta mañana hicieras una oración especial por los niños allá en sus casas, para que pues esta semana Dios pueda ayudarles a cumplir estas 3 cosas de integridad en sus vidas. Muy bien, Jo. Entonces vamos a orar, le damos gracias a Dios, porque sí, gracias a Jesús y a su sacrificio nos podemos presentar ante Dios cada vez que cometemos un error, y eso nos ayuda a estar pensando en Dios y a estar pensando en hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, recordemos el versículo: no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y vamos a orar para que Dios nos ayude y podamos tener una aprobación de Dios todos los días. Señor Dios, te quiero dar muchas gracias porque tu palabra siempre nos enseña, siempre nos corrige y siempre nos muestra el camino que debemos seguir. Gracias, Dios, por la historia de Job, que nos recuerda que sí es posible, Señor, vivir una vida de integridad con todos los que nos rodean, y que es posible presentarnos delante de ti todos los días en acción de gracias por tus bondades, por las cosas buenas que hemos recibido, pero también muchas veces para pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. Y yo te pido que bendigas en esta semana a los niños que están escuchando y a sus familias, Dios, para que ellos puedan tener la tranquilidad y la seguridad que aunque fallamos, podemos ir a ti pidiéndote perdón en arrepentimiento, y tú vas a estar con los brazos abiertos para abrazarnos, para perdonarnos y para ayudarnos a vivir una vida conforme a tu voluntad, Dios, porque tú eres el que nos ayudas a lograr. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios les bendiga, niños, un fuerte abrazo. Amén, y fuerte abrazo. Que estén muy contentos, muy felices durante esta semana. Chao. Chao, Laura. Gracias, hermanos, por haber participado de la enseñanza de la palabra. También gracias por haber participado de las alabanzas. Ahora los invito a que escuchen los anuncios de esta semana. Hay visitación de hogares, martes, miércoles y jueves por parte del pastor. El que tenga alguna necesidad de que el hermano le visite, con mucho gusto el hermano lo hace para que usted pueda ser visitado con anterioridad, puede comunicarse con el hermano. También muchas gracias, hermano, porque ustedes han sido de gran apoyo en todas las actividades de la iglesia. El día sábado tenemos el grupo de oración de intersección. Si necesita, hermano, tiene alguna necesidad para usted, para su familia, para algún vecino, que lo pongamos en oración, puede comunicarse con el hermano Fernando para que así se coloque en oración. El culto de oración lo tenemos de 7 a 8:30. Entonces, si alguien necesita, lo puede hacer a través de llamar al hermano pastor. Gracias también, hermanos, por todo el apoyo que nos han brindado participando por este medio para que reciban las enseñanzas, también apoyándonos en oración, apoyándonos en la parte económica. Gracias, hermanos, por los que los han podido hacer, de apoyarnos con sus ofrendas, con sus diezmos. Es una gran bendición para poder sostener la obra aquí en este lugar. También los invitamos, hermanos, a que hoy tenemos la reunión de parejas. Todas las parejas que deseen participar de la nueva enseñanza, porque ya se terminó el tema sobre los 10 mandamientos de la pareja, hoy empezamos un nuevo tema. Los invito a todas las parejas para que usted haga parte de esa enseñanza y podamos mejorar cada día más en nuestros hogares. La reunión se inicia a la 1 de la tarde. Todos cordialmente bienvenidos a esta reunión también. Por este mismo medio, por YouTube, se está llevando a cabo todas estas actividades. Muchas gracias, hermanos, por todo lo que nos apoyan, por todo lo que ustedes hacen, por la comunicación que tenemos con ustedes. Gracias, hermanos, y los invitamos para un nuevo culto de hoy en 8.
8, con la ayuda y la bendición de Dios lo podemos hacer también de 10 en adelante hasta las 12 del día. Gracias, hermanos, feliz fin de semana, feliz buena semana que empezamos hoy. Gracias, hermanos, que tengan una buena semana, y todos los que tienen trabajo, que Dios los bendiga y los lleve con bien a sus hogares, a sus trabajos. También los que no tienen, Señor, seguimos orando por los trabajos de cada uno de ellos. Gracias, hermanos, feliz domingo y feliz